¿Existe algún lugar especial en tu casa donde tú te sientas especialmente protegido, especialmente segura? Donde tú vas cuando te sientes preocupada, cuando estás angustiado, a pensar, a sentirte en paz, a conversar con Dios. ¿Existe alguna casa de un amigo o de un familiar donde te reciben como en tu casa? ¿Existe algún lugar en el trabajo donde cuando tú tienes algún problema, algún dilema, alguna situación repentina, tú puedes ir a ese lugar y te sientes segura, protegida? Yo me crié en la urbanización Delgado en Caguas, Puerto Rico, y teníamos un primo que era cartero, se llamaba Jesús, Chu. Y Chu repartía las cartas en la urbanización donde yo vivía, en Delgado. Y lo que hacía Chu era que repartía las cartas, las repartía a pie, con uno de esos bolsos grandes de cuero que tenían los carteros, hace muchos años. Y Chu repartía las cartas en todas las organizaciones y dejaba a la organización Delgado para lo último. Y dejaba la calle donde yo vivía, la calle 15, para último en la organización Delgado. Y ya por la tarde, a eso de las 2, a las 3 de la tarde, Chu llegaba a nuestra casa. Yo vivía con mi abuela y mi abuela era su tía. Y llegaba todo sudado, todo colorado. Y se sentaba y mi abuela le daba un vaso de agua, a veces le daba refresco, le daba galletitas. Y Chu pasaba un rato luego de haber trabajado todo el día en mi casa descansando. Entraba como Pedro por su casa. Se sentaba en el sofá o en una silla que tenía mi abuelo, y conversábamos acerca de cómo estaba el día, de cómo estaba el clima, de si los criollos de Caguas, el equipo de béisbol, había ganado, jugaba esa tarde o esa noche. Y estaba un rato y se le iba yendo el sudor, se le iba yendo los rojos del rostro y descansaba. Después de un rato, pues, tomaba su bulto de cuero y se iba a entregar lo que le faltaba. De la misma manera, en la calle 14, al lado de donde yo vivía, estaba la casa de Helio. Helio es mi mejor amigo, hace muchos, muchos años que no lo veo, pero la casa de Helio era como mi casa. Yo entraba como Pedro por mi casa. Y doña Delia, que era su mamá, nos recibía como si fuésemos hijos. Una casa pequeña, una casa humilde, hacía unos dulces de grosella extraordinarios, tenían un árbol de grosella en su casa. Y tenían una verja al frente y los muchachos de la calle nos sentábamos a comentar los asuntos del día luego de llegar de la escuela. Y él había sembrado un árbol de eucalipto, ya estaba bastante grande y el árbol de eucalipto nos daba algo de sombra en esa verja. Tienes tú un lugar donde te sientas seguro, donde te sientas protegida, donde puedas ir y tú sabes que quienes están allí van a recibirte y van a darte lo que necesitas. Pues yo pienso, mi hermano, que la casa de los cristianos y de las cristianas debe ser esa casa y que la iglesia debe ser así. Dice el texto de esta mañana en Mateo 10. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La iglesia recibe a la gente que llega como si quien estuviese recibiendo es Cristo mismo. Nosotros recibimos al que habla con voz de profeta como si la voz de ese profeta fuera la voz de Cristo. Nosotros protegemos a los justos, a aquellos que luchan por la justicia, a aquellos que luchan por la igualdad, a aquellos que luchan porque los que no tienen tengan, por los que rechazan sean recibidos, porque a quienes rechazan sean recibidos, porque aquellos que la vida los ha machucado, aquellas que la vida ha abusado de ellas, aquellos y aquellas cuyo dolor es demasiado intenso para llevar en la soledad. A esos los recibimos en casa
como si fuera su casa, en la iglesia, porque es su iglesia, para que entren como Pedro y como Petra por su casa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. Nuestra labor como cristianos y como cristianas, hermano, hermana, es recibir. Recibir es una acción evangélica. Proteger es un mandamiento evangélico. Ser comunidad, recibir, estar, es lo que hacemos los cristianos y las cristianas, porque la recompensa no es privilegio. La recompensa no es dar algo para algunos y otros no. La recompensa no es un quid pro quo de que yo hice y yo recibo. La recompensa es una relación de salvación significativa con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la recompensa. Eso es lo que podemos dar. Eso es lo que la iglesia da. Eso es lo que tú modelas y testificas cuando recibes a quien recibe en tu casa. Y esa persona llega como Pedro por su casa. Como llegaba Chu a mi casa todos los días. Yo a veces llevábamos juntos porque yo llegaba de la escuela por la tarde y él estaba llegando a esa hora, sudado, cansado de haber trabajado durante el día. O como la iglesia es como la casa de Elliot. Yo llegaba allí y entraba y iba a la cocina y levantaba la tapa de la olla a ver qué había de comida. Tú y yo. Porque Cristo nos recibió de esa manera. Porque a la casa de Cristo, entramos como Pedro por nuestra casa, por su casa. Porque Cristo en la cruz nos dio lo que necesitamos. Porque Cristo establece esta relación hermosa de salvación que tú y yo tenemos con la Santísima Trinidad. Porque Cristo es nuestro hermano y nuestro Salvador. Por esa razón, nosotros recibimos. Nosotros abrimos las manos y las puertas de los hogares para que nuestro hogar sea hogar seguro, para que nuestra iglesia sea santuario para aquellos que persiguen, rechazan y discriminan, para que nuestra iglesia sea lugar que protege no solo de las inclemencias del tiempo y la necesidad de comida, no solo de eso, que protege el corazón y la mente para que nos sintamos, tú y yo, y cualquiera que llegue a la iglesia, seguro. Para que sintamos que en este lugar donde está Cristo mismo, tenemos la certeza de que Cristo mismo conversa con nosotros, de que Cristo mismo camina con nosotros. Así debe ser la iglesia. Y aun cuando tengamos que disciplinar o hablarle a una persona de algo que tiene que mejorar, no lo hacemos con látigo, ni lo hacemos con recriminaciones, ni lo hacemos con un enojo tal que no podamos conversar. Lo hacemos conversando, lo hacemos dialogando, como Cristo mismo, con sus ojos, con su rostro, nos llama y nos dice, ¿qué pasó? ¿Puede ser mejor? ¿Podemos actuar de otra manera? En estos días, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra iglesia, Cristo está sentado con nosotros, con nosotras, y nos está preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Puede ser de otra manera. La sociedad puede ser ese lugar que recibas sin condiciones. Tu lugar de trabajo y los lugares laborales pueden ser de otra manera. Pueden recibir, darle trabajo, darle dignidad a cualquier persona, sin importar quién es, ni cómo es, ni de dónde viene. Y más aún, la iglesia. La iglesia puede ser de otra manera. La iglesia puede ser esa que recibe, porque a Cristo recibe, esa que recibe a los profetas y escucha la voz de los profetas que le dice,
que el Evangelio proclama la gracia y el amor de Dios incondicional. Y así recibimos a las personas. Y que la iglesia debe ser ese lugar que da a estos pequeñitos un vaso de agua fría. Porque el racismo, porque la violencia, porque la exclusión, porque el rechazo les han hecho la vida sumamente difíciles. En este hogar, en esta casa donde tenemos una relación significativa de salvación con nuestro Señor, hoy Jesús nos dice, este lugar y tu vida son para recibir, porque cuando recibimos a Cristo recibimos. Cuando escuchamos la palabra de justicia, de solidaridad y de acompañamiento para aquellos pequeñitos que necesitan agua fría, escuchamos la voz de Dios. Y porque nuestra voz y nuestra casa y nuestras acciones deben ser ese lugar que recibe sin condiciones a los hijos y las hijas de Dios. Que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga siempre.